Así es que seguimos adelante con la clase de aprendiendo a interpretar las Escrituras. Un breve resumen, miramos cosas muy básicas que es necesario siempre tomarlas en cuenta cuando vamos a aprender a interpretar Biblia. Una de ellas es muy simple: nunca olvidar que las cosas en qué tiempo se escribieron. En tiempo pasado. Nunca interprete la Biblia a la luz de eventos o de cosas del tiempo presente. Como decía, la Biblia se escribió en tiempo de que camellos, ovejas, qué sé yo, carruajes rústicos, nada de aviones, celulares inteligentes, pero sobre todo costumbres diferentes. Costumbres diferentes. La Biblia se escribió en tiempo pasado, durante lenguajes diferentes, modismos diferentes, ¿se acuerda de eso? La palabra no, sino, debe recordarnos eso. Puesto al atavío, no sea el externo, sino el interno. Pero Pablo dice a Timoteo que sí, la mujer se atavíe, que se arregle. Entonces, ¿cuál es el punto? Simplemente son modismos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pero Pablo dice, el que no trabaja, no coma. Muy bien. ¿Qué más miramos? Creo que, si mal no recuerdo, nos quedamos en que también en la Biblia hay la palabra por tanto, así que, ¿recuerda eso? Por tanto, por lo que ya se dijo anteriormente, así que va a ser una aplicación por lo que ya dijo. Otra vez, por tanto, por lo que ya dijo, así que va a ser una aplicación por lo que ya afirmó anteriormente. Eso es bien importante, hermanos, que en cada principio de cada versículo de las cartas, qué sé yo, de los libros, podamos nosotros notar que cada palabra tiene una aplicación, un significado, y que nos ilumina mucho para entender las Escrituras. Así que, y por tanto, abran su Biblia rápidamente. 1 Timoteo capítulo 4, creo que ahí nos quedamos. Capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, por favor. Abra su Biblia, 1 Timoteo 3, y este es uno de los ejemplos también, desde luego, que se presentó en la clase. ¿Sobre qué? Sobre el paréntesis, ¿se acuerda? El paréntesis. El paréntesis lo miramos en Hebreos, que habla, así que los que recayeron, ¿se acuerda de eso? De Hebreos, que era el capítulo 6, muy bien, estamos ya recordando, Hebreos capítulo 6, y ya ahí usted tiene las notas, versículo 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿qué cosa? Verso 6, sean otra vez renovados. Bien, surgió otro ejemplo también de un paréntesis, donde se incrusta en medio algo información adicional a lo que el tema que se está dando. En 1 Timoteo capítulo 3, del verso 1 al 7, habla acerca de los requisitos para los obispos. Pero también hay una información adicional a la sujeción de los hijos, verso 4, el gobierno de la casa, que es el hogar, verso 5. Así también, de la misma manera, con los diáconos, verso 8. De 1 Timoteo 3, 8 al verso 13, trata el tema requisitos y algunas cosas referente a los diáconos. Sin embargo, el versículo 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ya explicamos que aquí no se refiere a unas ciertas personajes diaconisas en la iglesia con un nombramiento, un título y con un oficio. No. ¿Por qué? Porque, hermanos, es un texto aislado que está en medio de la información de los diáconos. No tiene sentido, escuche bien esto, no tiene base bíblica, fundamento bíblico,
por el hecho de que la estructura de la escritura es versículo 8, los diáconos, versículo 9, diáconos, versículo 10, diáconos, versículos 12, diáconos, versículo 13, diáconos, varones, varones, varones. ¿Ok? Entonces, solamente el versículo 11, las mujeres. ¿Las mujeres quiénes? Las mujeres de los diáconos. ¿Se fija? Y ese es otro ejemplo que veíamos también, donde hay una información en medio adicional. Aparte de ello, hay otras cosas obviamente que carecen de argumento bíblico para pensar que sean mujeres diaconisas. Bueno, ok, hermanos, vamos adelante. Así hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Podía detenerme aquí a explicar también el tema de por qué no hay argumentos más para mujeres. Tendría que, una de ellas, nomás le digo que es muy tentativo el punto, pero porque esto lo he tratado ya varias veces allá en Estados Unidos, y una de ellas que recuerdo es que el argumento bíblico es que no tiene una obra. Cada personaje tiene una obra. Por ejemplo, el evangelista, dijo Pablo, haz obra de evangelista. El anciano tiene una obra. Si alguno anhela obispado buena, ¿qué? Obra, desea. Ahí está otra vez. El anciano tiene una obra, el evangelista tiene una obra. Qué curioso. El diácono obviamente también tendrá una obra, porque ahí está en los versículos, pero la pregunta, ¿y la mujer? ¿Dónde está la obra de la mujer diaconisa? Alguien diría, bueno, es el mismo. Pero no es posible. ¿Por qué? Porque los detalles de la obra, del trabajo y requisitos se dan para los diáconos, no para las mujeres. La mujer simplemente, Conchita. Sí, además esta versión puede ayudarnos un poco, dice, la nueva traducción, dice. Traducción viviente. Ok. Dice, de la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. ¿Por qué la traducción viviente dijo de la misma manera sus esposas? Porque ese es el punto. Esa es una de las mejores traducciones, hermanos. Porque el punto no es el enfoque que haya mujeres diaconisas con una obra, sino que se hace referencia a que las mujeres de los diáconos también se espera eso. Sigue hablando del diácono. Y sí sigue hablando del diácono, exactamente. Bueno, pero hermanos, dejando eso, solamente es para poner otro ejemplo de que hay un paréntesis. Si nosotros no entendemos la estructura o la forma literaria del apóstol Pablo de escribir en sus cartas, tendremos problemas para interpretar. Y esta es una clase para aprender a interpretar. Muy bien, así es que estamos listos para continuar nuestra clase. Ahora vamos a la práctica, vamos a practicar con el contexto. El contexto, ¿qué es el contexto? ¿Alguien sabe aquí qué es el contexto? Levantando su mano. Johnny, Marta. Que está antes del texto. El que está antes del texto, ¿qué es el contexto? Muy bien, después. En otras palabras, el contexto, hermano, simplemente va a ser el compañero del texto. Es, por ejemplo, la palabra contexto, la palabra con, ¿verdad? Con discípulo es un discípulo y su compañero en el discipulado, ¿verdad? Copartícipe, que son partícipes juntos. El contexto significa que es el compañero del texto. Usted no puede, si hay dos testigos, no puede oír a uno y omitir al otro. Ahora, la clase de contextos ustedes lo acaban de decir. El contexto es el texto anterior, el posterior, y hay contextos también que están fuera. Se le llama contexto lejano. Está fuera del capítulo o de la carta. En esta parte me he encontrado, a muchos hermanos, lamentablemente lo digo así, tratando de poner un texto al lado de otro, diciendo qué es contexto. Tengo otra parte de una clase que he dado a la iglesia, que se titula en la hermenéutica, desde luego, en cómo interpretar la Biblia, se le llama esa parte, se le llama cómo identificar las características de un verdadero contexto. Porque no todo texto es contexto, Johnny, ese es el punto. Debe calificar y llenar los requisitos de ser un contexto. Si no, no es un contexto. Y así, bueno, ojalá que podamos estudiar un poquito más. Bueno, en fin, vamos a practicar con el contexto, ¿les parece? Y quiero hacer mucho énfasis. Abran su Biblia en Mateo capítulo 18, por favor. Mateo 18.
usar a unos 2, 3 textos a ver si alcanzamos a practicar. Y aquí sí sugiere, hermanos, yo les digo, se sugiere que cuando practiquemos esto, hermanos, lo hagamos muchas veces, si es posible, toda la vida, practicar a que nos habituemos a usar el contexto, porque me he encontrado con un grande problema. Yo mismo lucho cada día que hago un sermón, que hago una clase, lucho por nunca olvidar y omitir el contexto, nunca transmitir una idea sin la versión del contexto, porque hay tanto, he notado, es uno de los grandes errores de doctrinas erradas y malos interpretación de texto, siempre es ignorar el texto. Aunque maestros hablen del contexto, a la mera hora lo ignoran, así es que bien importante. Muy bien, Mateo 18, verso 20. Mateo 18, verso 20. Lo leamos. ¿Quién lo quiere leer? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muy bien, un texto muy común, muy conocido. ¿Cuándo se cita este texto? Generalmente, ¿cuándo se cita este texto? ¿Bajo qué circunstancias de la iglesia? Cuando es una congregación pequeña. Cuando es una congregación pequeña, si son unos 5 o 7, se usa para animar a la iglesia, hermanos. Dice el Señor que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Miren, aquí dice. Muy bien, cuando la iglesia está reunida con pocos miembros. Muy bien, vamos a ver cuál es la aplicación correcta de este texto, usando que el contexto. ¿Cuáles son los contextos? Vamos a buscarlos. Ahora, hermanos, les voy a dar un tip o pista. El texto está diciendo donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. 2 o 3. Busque en los textos anteriores dónde está la palabra 2 o 3. Busque en qué texto está la palabra 2 o 3. ¿El verso qué? 16. Muy bien. ¿En dónde más? En el 20. Ok, aparte del 20. En el 19, Richard. Muy bien, 19. Vamos a verlo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense cómo va el seguimiento. Vamos a ver quiénes son y qué hacen esos 2 o 3. ¿Quiénes son? ¿Para qué? Muy bien. Verso 16. ¿Alguien lo lee? Mas si no te viere, toma aún contigo a uno para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Muy bien, si leemos el 15 vamos a entender mejor. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeras ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Quiénes son estos 2 o 3? ¿Ya los identificamos? Son, ¿qué, hermanos? Son personas que van a servir de qué? Van a servir de testigos. Son testigos. Escuche bien esto. El punto es que Pánfilo fue con Pedro y Pedro no lo quiere oír. ¿Ok? Pedro no lo quiere oír. No quiere corregirse Pedro. Y Pánfilo le dice a Johnny y a Richard, Johnny y Richard, vengan conmigo, hermanos. Vamos. Y va a ir a amonestarle, a tratar de rescatarlo, porque este hermano va al camino, a la senda para el infierno. Y ese es el amor y la salvación, es el plan de Dios perfecto. Así es que vengan, y vienen estos 2, ¿verdad? Hay 2 funciones de los testigos. Una, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Va a reafirmar lo que Pánfilo está diciendo. Pero hay otra cosa más en el verso 17. ¿Qué más van a hacer esos testigos? Verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muy bien. Ellos van de testigos, pero algo más van a hacer. ¿Qué van a hacer según el verso que leyó Marta? Verso 17. Decirlo a la iglesia. ¿Cómo? Decirlo a la iglesia.
No, ¿qué van a hacer los testigos? Verso. Van a dar testimonio. ¿Van a un testimonio? Porque dice, ¿Alguien más? Ellos van, hermanos, pregunta. Solamente use la Biblia para contestar. Ellos van y como son testigos solamente van y están en silencio todo el tiempo. No van a ver cuál es el problema. ¿De dónde está sacando esto Marta? ¿De dónde? ¿De qué palabra del texto? ¿Dónde dice si no los oyeren? Muy bien, vamos bien. Si no los oyere, hermanos, ellos también van a hablar. ¿Qué está tratando de hacer Pánfilo? De rescatar al hermano, ganarlo. No te viene el verso 15. Has ganado a tu hermano. Está tratando de ganarlo para Cristo Jesús nuevamente. ¿Qué van a hacer los otros testigos? ¿Algo diferente? Pregunta. No, ellos también, hermanos, fíjense cómo estoy usando los contextos para guiar y hablar con propiedad solamente dentro del parámetro del texto. Ellos también van a intentar ganar. ¿Y cómo lo hacen? Hablando. Si no los oyen, ¿ven cómo está ligado? Así es que estos testigos están tratando de ganar al hermano también. Pero si no lo logra, entonces ¿qué? Ya lo van a llevar a la iglesia. Muy bien. Verso 19. ¿Dónde está ahí, Richard? Otra vez la frase. Otra vez os digo que si dos de vosotros, la palabra otra vez os digo, ¿está cambiando de tema? No, está repitiendo otra vez, afirmando otra vez, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, ¿qué es el punto de acuerdo? Lo que se inició en el verso 15, ¿se fijan? Lo que se inició en el verso 15, ¿por qué? Pánfilo, Pedro no se quiere poner de acuerdo con Pánfilo, no quiere entrar, y Pánfilo tiene que actuar de acuerdo a lo que Dios le llama, le dice, que corrige, que cambie, pero Pedro no quiere. ¿Se fijan? Ahora, finalmente el verso 20, ya consultamos con los contextos. Ahora, el verso 20, hermano, ¿te acuerdas qué es la palabra porque? Verso 20, ¿qué significa la palabra porque? A lo que ya sabemos. Una conclusión. Es una razón. La palabra porque va a dar una razón. Ahora, levante sus brazos, hermanos. Por tanto, por lo que ya dije. Así que voy a afirmar algo, hacer una conclusión. Y siempre que usted la palabra, solamente la palabra porque sola, porque va a dar una razón, una respuesta a una posible pregunta. Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Ok? Así que, fíjense bien esto. Estos testigos van con Pánfilo. Estos van a ser testigos, pero van a tratar de ganar al hermano. Así que si se ponen de acuerdo esos dos o tres también, un Pánfilo, dice que Dios va a ser hecho. Lo que pidan va a ser hecho por mi Padre que está en los cielos. Note bien cómo termina el 19. Ahora, ¿por qué va a ser hecho en los cielos? Aquí está la pregunta. ¿Por qué va a ser hecho en los cielos? ¿Por qué Dios va a probar algo? Hermanos, porque, verso 20, donde están dos o tres congregados en mi nombre. ¿Sabe cuál es el problema de por qué muchos llevan este texto a aplicarlo cuando hay poquitos hermanos? Yo le voy a decir, más fácil, porque usan la palabra congregados, y congregados significa una asamblea. Pero esta es una traducción con muchos defectos, la versión 60. Estoy a punto de, en este año posible el otro, dar una clase a la iglesia allá en Flower Mound sobre los errores de traducción de la 1960, porque no hay una traducción perfecta, completa. Entonces a muchos que ven la palabra congregados, por la palabra congregados se van con la idea y la aplican en la asamblea, a la asamblea, para consolar a 7 o 8, porque la iglesia no ha crecido. ¿Me explico lo que digo? O sea que aquí quiere decir que había un problema. Un hermano va y quiere solucionarlo y trae a otros dos, pero tienen que, en el nombre del Señor, Correcto. ir y arreglar ese problema.
donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, quiere decir que oraron primero para arreglar ese problema. Exacto. ¿Para qué estaban congregados? No, vamos a cambiar a la congregación. Usa otra traducción. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en ellos. ¿Qué traducción es? A la misma. Okay. Ve. Use otra traducción y cambia la palabra congregados y nos cambia el panorama. Pero ¿cuál es el problema para la iglesia hoy en día? No estamos usando el contexto. Deme un segundo. Primero hermano y luego hermano, por favor. Hermano, por favor. Yo traigo la Biblia de las Américas. Okay. Aquí habla también de, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ahí está. Excelente. Gracias, hermano. Bueno, ahí dice que está hablando de, eso estoy entendiendo, el contexto, de que aquel que no oyó y fue con 2 o 3 y luego no escuchó lo viene por mentir y publicano, ese se descartó, bueno, y luego que no se pusieron de acuerdo 2, ¿verdad? Bueno, se descartó. Entonces cae en la conclusión de que si los que se quedaron, poquitos, 2 o 3 en la iglesia, ahí está Dios, ahí está. ¿Esos poquitos estaban arreglando problemas o estaban adorando? Los que se quedaron Los que usted está hablando. están, esos son los que están adorando. Adorando. ¿Y estos que estaban haciendo? Arreglando el problema. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia? Abismal. Hay una gran diferencia. ¿Estar en el parque, estar en la iglesia es lo mismo? No. Hermanos, escuchen esto lo que voy a decir, hermano. Buen punto. Pero alguien inclusive, nadie me lo ha dicho, pero una clase finalmente estoy ya preparado para que mi hermano, ¿pero aplica o no aplica? Mis amados hermanos, hoy en día las iglesias están carentes, hispanas, carentes de grandes. Me duele el corazón decir eso, le digo directamente, me duele el corazón decirlo. Pero la carencia es por esto precisamente. Porque si aplica esto, entonces tú puedes darle como en el Seguro Social, puedes darle. Yo me acuerdo que la hermana Chanita estaba en el seguro y salía con la misma medicina. Todos los enfermos salían con la misma medicina. Entonces el punto es que si hoy en día esto aplica para los hermanos que están ahí reunidos unos 3 o 4, entonces quiere decir que usted puede aplicar el texto para toda situación. Todos los textos puede aplicarlos en toda la situación como queramos. Y ese es el problema. Ahora, alguien me dice, bueno, entonces, pero no hay un texto para eso. Claro, hermano, pero es según la enfermedad, es según la medicina. Yo estoy pensando en una de las iglesias, 7 iglesias, aunque tienes poca fuerza, etcétera, son hermanos. Y eso, pero es el texto adecuado para cada situación. A Dios nada se le pasó. No querramos forzar un texto aplicándolo en una situación donde no tiene nada que ver. Así son las falsas doctrinas. Y hermanos, en serio les digo, estoy muy preocupado por eso, porque los grandes errores doctrinales y muchas cosas es precisamente eso. Hermano, ¿aplica o no aplica? No, ese es el punto. No, el Señor aplicó cada situación, cada palabra, cada cosa. Entonces, aquí estos testigos simplemente, 2 o 3 simplemente son 2 o 3 miembros adorando, no, son reunidos para arreglar un asunto. ¿En qué me fundamento para hablar y decir claramente esto? En el contexto. Y si no es así, entonces le digo a la iglesia, hermano, entonces, ¿sabe qué? Olvídese del contexto. Ni lo tome en cuenta. Entonces, ¿para qué hablamos del contexto si no lo vamos a usar? ¿Se fijan? Entonces, espero yo en el Señor, hermanos, que en serio, usted estudie muy fuerte este tema. Ok, hermano. Sí, hay no sé si sea dicho popular o donde lo escuché que dice que un texto sin contexto es un pretexto. Es cierto. Y es cierto. Y se incluye en lo que estamos estudiando ya de hoy. Exacto, hermano. Un texto. Exacto. Y es buen pretexto para qué? Para establecer sus ideas, su razonamiento. Pero no se trata de lo que nosotros queremos o de lo que nosotros pensamos. Se trata de lo que el Señor nos dice a través de las Escrituras. ¿Ok? Bueno, pasamos a otro texto para practicar. Así que tomen nota de ese texto. Aquí también está hablando, sabemos que está hablando de ese mismo problema porque
A continuación, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? O sea, sigue el mismo problema, Oye. el perdón. ¿Verdad? Se dijo en eso. ¿Qué hizo Marta? Marta fue a los contextos más adelante de los posteriores, y qué curioso, no habla de adoración. Sigue hablando del mismo asunto que inició en el versículo 15, problemas personales, donde entran de esos 2 o 3. ¿Ok? ¿Se dijo en eso? Es bien importante. Otra vez, Marta, lo leemos. ¿Qué versículo es, Marta? Lo leemos, por favor. 21, el 18-21. Por favor, lo leemos. Y inclusive hasta Jesús da la respuesta, ¿verdad? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, entonces, ¿qué? Después de oír eso, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peca contra mí? Ese es el contexto del verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, se diga, es mismo asunto. Bueno, hasta 7, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7, por lo cual, aquí está otra frase, por lo cual, o por tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey, que bueno, ya Jesús ilustra más sobre el punto. Yo creo que está claro, ¿verdad? Sí. Ok. Gregory. Sí, nada más es importante de que ya hemos visto aquí de tomar en cuenta toda una lectura, ¿verdad? Sí. De definir en dónde empieza y en dónde termina una lectura. Sí. Y aquí vemos nada más también por lo que ya se habló, Sí. de lo de por tanto, en el versículo 15, por tanto. Eso nos permite tomar en cuenta lo que se dijo anteriormente, ¿verdad? Que lo más cercano es de cuando dice, mira, que no menosprecies a uno de esos pequeños, ¿verdad? Sí. El versículo 10, que esto tiene que ver con que un asunto se tome en cuenta, ¿no? Y eso es de las cosas de que surge un detalle en 2 hermanos, ¿verdad? Y la tendencia es a pasarlo por alto. Y si hay cosas que se pueden pasar por alto, ¿verdad? Sí. Pero hay asuntos porque dice, si tu hermano peca contra ti, ya no se debe de pasar por alto. Correcto. Sino se tiene que tomar cartas en el asunto. Y ese es un detalle también de que a veces el hermano al que se le cometió la ofensa, en lugar de ir con ese hermano que le cometió la ofensa, que es lo que está diciendo, va con otros y le cuenta, ¿verdad? Le cuenta el problema, ¿verdad? O va con el predicador, ¿verdad? Y involucra a otras personas cuando es él. Cuando es ella la que tiene que tomar el asunto, ¿verdad? Pero para terminar, de hecho, del versículo del capítulo 18 se está tratando eso. Todo, exacto. O sea, toda la lectura Correcto. para poder abordar todo. En otras palabras, usted puede tomar no el contexto, inclusive hasta 15, irse más atrás porque aún es parte, como dice Gregory, es parte del contexto, es parte del verso 20, todos sus versículos. Por ejemplo, que ten cuidado no hacer caer a uno de estos pequeños, sácate el ojo, córtate la mano para no hacer caer a nuestros pequeños. Es condenable, ponte mejor una piedra de hecho. Todo el punto, y luego la oveja, cuán importante la oveja, y lo por tanto, así que va a dar la regla de cómo solucionar, no hacer tropezar a alguien, ya, porque es condenable y peligroso. O sea, todo es exactamente el completo de la narración completa, pero son todos esos versículos, son contextos del verso 20 que nunca, no hay que dejar de escucharlo. Si lo dejamos de escuchar, usted va a aplicarlo el texto mal. Hermano, quiero agregar una cosa, hermano. Si alguien me dice, hermanos, entonces pecamos, hacemos eso. Mire, es posible, y casi lo puedo afirmar, que no está pecando y no está causando algún problema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el texto básicamente, si está el Señor con la iglesia, es posible, sí está. Pero las circunstancias son diferentes. Pero la verdad, este texto no se diseñó para usarlo así. Pero sí le diré una cosa: si usted usa un texto quizás muy inofensivamente y no pasa mayores, ¿qué hará con todos los otros textos donde sí entra doctrina? Que lo he ya mirado y hablado con líderes religiosos allá. Le digo, si cometes un error inocente, estoy mirando que cometen muchos otros. ¿Y cuál es el error mayor del líder religioso? No saber interpretar la Biblia. Ese es el gran problema.
Ese es el gran problema. Entonces, diríamos así, no es tan grave, hermano, pero sí se convierte en grave cuando usted ya todo usted se los malinterpreta. No sabe interpretar, aprendamos a interpretar. Ok, vamos a seguir adelante, practicando con otro texto, que se nos va el tiempo. Hermanos, hay muchos pasajes. Ok, otro, que es muy común. A ver cuánto tiempo me queda. No voy a adelantar. Ok, Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Ahorita vemos otro un poco más difícil, a ver si alcanzamos, si no, pues sería bueno que, hermanos, que es una clase que es practicar, como decir, practicar y practicar, practicar, todos los domingos. ¿Alguien lo tiene, por favor? Que lo lea. ¿Qué? 3:20. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muy bien, muy bien. Ahora, hermano, levante su rostro, por favor. Mire. Ahora los voy a dejar solitos. Bueno, esto se hace, creo que esto ya se hace después de que ya practicamos como 5 o 6 clases con textos, o sea, practicando con textos. Ya como cuando vamos por la 5ª, 6ª clase, los deja solos. Los deja solitos, ok. Y luego los deja solitos otra vez, y no les ayudes, luego solo hasta que ya vaya, como cuando los niños están caminando solos, y te das cuenta si realmente ya están aprendiendo a practicar. Pero yo lo voy a soltar desde ahorita la bicicleta, ¿ok? Con los niños cuando estaban solos. El verso 20. Usted lea los contextos y me va o nos vamos a contestar las siguientes preguntas. Escuchen esto, ¿ok? Muy bien. El Señor está a la puerta y llama. Una de las respuestas va a ser, llama a quién está llamando, ¿ok? ¿Con quién quiere entrar y cenar? ¿Con quién quiere entrar y cenar? ¿Ok? ¿Quiénes habían cerrado la puerta del corazón y lo habían dejado al Señor fuera? Esas, ¿cuántas preguntas dije? 2 o 3. Sí, son básicamente son 2, pero ¿con quién quiere entrar? ¿Quién quiere entrar? ¿Y quién le había cerrado la puerta al Señor? Es dos preguntas. ¿Con quién quiere entrar y cenar? ¿Y quién había cerrado la puerta y lo habían echado fuera al Señor? Del corazón. ¿Quiénes? Esa es la pregunta, ¿ok? Usen el contexto, por favor, y contestamos. Les voy a dar 1 o 2 minutos solamente. Usen el contexto. Que tiene que leer, ya sabe, los versículos que tengan que ver con la narración o el contenido, como si agrego, bueno, tiene que irse hacia atrás o hacia adelante. ¿Cuántos versículos ahí son juntos, tratan el mismo tema? Bueno, léalos, los que van juntos. Hay otro ejercicio que me está viniendo a la mente que hacemos en cuanto a las líneas, pero bueno, mejor los dejo. Lleva 1 minuto. El que vaya encontrando las respuestas a estas 2 preguntas, levanta la mano porque generalmente espero a que 3 la encuentren y luego ya podemos seguir la clase. Ok, estamos practicando. ¿Con quiénes Jesús quería entrar y cenar con ellos? Obviamente entrar a su corazón. ¿Y quiénes? El punto es identificar quiénes son estas personas y quiénes habían echado al Señor fuera de su corazón. Levantan su mano. ¿Ya lo tiene Johnny? Ok, ya 1. ¿Alguien más? Vamos a esperar a 2 más solamente. ¿Ya? Conchita, ¿ya?
Sí, ya. Muy bien. Richard, también ya. 3, perfecto. Grego ya está, son 4. Muy bien. Ahora sí, hermanos, levanten su rostro. Johnny. Yo creo que él habla de los inconstantes, o sea, los tibios. Y los tibios. ¿Qué eran? ¿Incrédulos o creyentes? Creo que eran creyentes. Pero Creyentes. Muy bien, está bien. ¿A qué estos cristianos, a qué iglesia pertenecían? Usando el contexto, Conchita. A la iglesia de Laodicea. Este texto lo dice el Señor a cristianos miembros de la iglesia de Laodicea. ¿Ok? Estos cristianos de la iglesia de Laodicea, ¿qué problema tenían? Que se creían libres. ¿Marta? Dice en el verso 18, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, ellos se creían Suficientes. Y no eran autosuficientes. Completos no, y eran incompletos totalmente, desnudos. Los cristianos, se dice, hermanos, como punto geográfico, que en la Odisea, en el tiempo de que escribió esta carta, había muchos minerales como oro, plata, etcétera. Había mucha riqueza en esa área, como hoy en día hay estoy pensando en ciertas ciudades donde hay mucha prosperidad y dinero. Ellos saben a qué me refiero. Y la iglesia se cree suficiente porque tiene dinero. Y esto pasaba con los cristianos de la Odisea. Entonces ahora usted me estará diciendo, hermanos, ahora una pregunta para ustedes. Entonces este texto, ¿el Señor está hablando a incrédulos? ¿Visitantes en la iglesia? A cristianos. ¿Cuántas veces, levantando su mano, usted ha oído que este texto se cita para invitar a un incrédulo a la obediencia del Evangelio? Muchas veces. Pero otra vez alguien me dirá si se quiere resistir, hermano, pero ¿aplica o no aplica? Ya lo dejamos a un lado. Hay un texto que donde el Señor llama a incrédulos apropiado, donde los llama a descansar. Ah, sí. Mateo capítulo 11. Mateo es 28. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí que soy manso, hallan descanso para las almas. Se fijan en eso. Hermanos, y no es el único, hay muchos textos donde el Señor llama a incrédulos, a aquellos que nunca le han abierto el corazón al Señor. ¿Cuál es ahora uso la inferencia. Usa la inferencia. La inferencia es otra parte de la clase también, pero cuando dice que yo estoy a la puerta, ¿qué implica? ¿Qué es la implicación? Que el Señor está dentro del corazón de los cristianos de la Odisea. ¿Están fuera, Johnny? Está fuera. ¿Algún día estuvo el Señor dentro? Obvio que sí, porque obedecieron al Señor. Pero ahora el Señor está fuera. Ellos le pusieron fuera con sus actitudes. Gregory, ¿quiere decir algo? No. ¿Ya no lo escucharon? Ajá. Gregory. Bueno, pero aquí nada más un detalle, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tenemos dificultad? ¿Por qué hubo dificultad aquí para contestar a la pregunta? Ya. Lo que se dijo antes y lo que hemos dicho es de que ya hablamos de que se tiene que identificar quién escribe y a quién escribe. Y cuando se trata de todo el libro, pues vamos al principio del libro. Pero otra vez lo que decía hace unos momentos, si nosotros identificamos la lectura completa, que en este caso comienza el versículo 14, con los mensajes a las distintas iglesias, ahí vamos a encontrar a quién se le está hablando, ¿verdad? Correcto. Entonces, no es nomás de decir, voy a ver el contexto, sino voy a aplicar otra regla, que es a quién escribe y a quién escribe. Bueno, ya sabemos que es Juan, ¿verdad? Exacto. Que escribió el libro de Apocalipsis, pero aquí la pregunta, lo que iba a ayudar a ver a quién se refiere el texto, ¿verdad? Es a quién le escribe. Y lo que está diciendo, escribe a Daniel de la iglesia de Laodicea. Exacto. Correcto. Entonces, o sea, por eso hubo dificultad, ¿verdad? Porque estamos viendo el contexto, pero no estamos aplicando la otra regla
de a quién está hablando. Exacto. Que dentro de una lectura hay que identificar a quién se está dirigiendo en esta parte de la lectura. ¿Qué es una? Porque volvemos tras nuestros pasos a las primeras reglas que ya dijimos el domingo pasado. En otras palabras, hermanos, usted debe echar recurso cuando va a un texto, Johnny, de todas las herramientas que tiene, no omitir una. Lo que creo decía, por ejemplo, el domingo pasado dijimos que había 3 preguntas que tienes que hacerte. ¿Quién escribe? ¿A quién? ¿Y qué? ¿Ok? Y para eso siempre vas al principio de la carta o libro, capítulo 1, verso 1. Entonces, si nosotros, por ejemplo, que estamos enfocándonos en los contextos anteriores, posteriores, por ejemplo, y olvidamos quién escribe, a quién escribe, entonces estamos nosotros, hermanos, dejando una herramienta a un lado. Por eso decía que siempre que ahora estoy pensando otra cosa, que hay una hermana que dijo: ay, hermano, hasta me duele la cabeza con esta clase. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros, cuando no estamos acostumbrados a la herramienta, nos aferramos a una y queremos hacer nada más esa y no la soltamos cuando tenemos una gama grande de mucha herramienta al usar un texto. Ese es el error otra vez de muchos que tuerzan la escritura porque están olvidando ciertos principios, ciertas reglas, mejor dicho, en el arte de interpretar Biblia. Ese siempre es el problema. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea, nuestro propósito? Aprenda una, domínela bien, practique con ella. Por ejemplo, quién escribe, y luego el contexto, otra vez, sin olvidar de quién escribe. Otra herramienta. Aquí hay lenguaje, metáfora, o no. Aquí hay tipo, sí o no. ¿Y cómo se usa? No lo olvide también. La metáfora, que siempre le va implícita el verbo ¿qué? El verbo ser. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, nunca lo olvide, porque es posible que el texto que está usando tenga un lenguaje metafórico o qué sé yo. Entonces, ¿estamos captando la idea? Sí. Ok, entonces, hermanos, muchas veces me he encontrado con iglesias donde doy esta clase que sí saben las reglas, pero el problema es que les falta práctica y la iglesia debe usar horas en practicar. Ahí está la clave, horas y horas. Y a veces un error que yo cometí antes era dar la clase y ya esperar que ya lo dominaron y lo demandar de los hermanos, me frustraba. ¿Qué hermanos, esto ya lo enseñé? No, es que es práctica. Lo que nos ayuda cada día es la práctica en todas las áreas. Ok, muy bien, entonces ya aquí hay otro texto ya también que nos cambia la perspectiva. Un buen maestro de Biblia lo va a conocer en el uso de las escrituras, en el darle la buena aplicación. Una buena interpretación conlleva una buena aplicación. Una mala interpretación conlleva una mala aplicación. Y en eso se va a dar cuenta. ¿Practicamos con otro? ¿O ya nos cansamos? Uno ya. Tenemos 7 minutos de caso para otro ya. Ok, Mateo 24, verso 13. Mateo 24, verso 13. Vamos a otro. Mateo 24, 13. Textos muy conocidos. Dice ahí: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí ahora la pregunta es: ¿salvo de qué? ¿Juicio final? ¿De qué? ¿Salvo de la ira venidera, del juicio final? Más el que ¿Cómo puedo salir de dudas? Usando el contexto. Ahora sí, usemos los contextos, hermanos. Practiquemos otra vez, nuevamente. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Porque es el Señor Jesús el que dijo: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo.
Puedo leer hacia atrás, versículos anteriores, puedo leer versículos posteriores, donde empieza la narración de este tema. Muy bien. Ahora los que no están participando y que están un poco agachaditos ahí, que ya los miré y que no están hablando, anímense, hermanos. Yo le digo a los hermanos que usted se equivoca, pues está bien, es normal, uno no nace sabiendo, pero el que se anima a practicar, a hablar, a practicar ese va a aprender, se va a llevar mejor, la mejor parte de la clase. Así es que demos un minuto para que podamos contestar. ¿Salvo de qué? La pregunta es ¿salvo de qué? El Evangelio, que persevere del Evangelio del Señor Jesucristo, ahí dice en el 14, y este Evangelio lo testificará todos. Bueno, ya el hermano ya usó un contexto del verso 14, pero ¿qué si le pregunta a los demás también, hermano? A los anteriores. Pues ahí en el 11 se levantarán Sí. faltos de uno. Ahora trata de identificar qué es el tema, qué tema está tratando Jesús, con quién está. Otra cosa que me estoy acordando. En esta clase también hay textos que se trata de identificar los personajes y quiénes son los que están con Jesús y geográficamente dónde se encuentran. Esa es otra cosa también que bueno, ya después les practicaremos a eso. Pero ¿con quién estaba? ¿A quién se lo dijo Jesús? ¿Con quién estaba y dónde estaba? Busquen los contextos. Busquen los contextos. Yo se les sugeriría, hermano, que lea desde el 24:1 en adelante, hasta que llegue al 13. Son 13 versículos que le va a dar mucha luz. ¿Okay? Ya casi paramos. 2-3 minutos y pararemos. Mateo 24:1 hasta el 13, hasta el 12 y luego el 13. Richard. Está bien, vas bien. Versículo 2. Están presumiendo los edificios. Verso 1, los apóstoles, Jesús les dice, ¿ven todo esto? No va a caer piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, y después, ¿cuándo va a pasar esto? Bueno, hay ciertas señales que van a venir antes de que sea derribada toda esa muralla y de Jerusalén y el templo. Yo le sugeriría que se pase del verso 13 y lea, por ejemplo, el verso 15. Cuando vais al lugar santo, ¿qué lugar santo? Jerusalén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vea la abominación desoladora. Dice Lucas 21:20, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos. Estoy usando el contexto lejano. Verso 16, entonces los que están en Judea huyan ¿a dónde? A los montes. Los que estén en azotea no pierdan tiempo a su casa de tomar algo. Hay que huir muy rápido. Oren para que no sea en invierno, en tiempo de frío o cuando se cierran las puertas. Verso 20, en Jerusalén. Se cerraban según Nehemías 13, 15 al 19. Estoy usando contextos. Ajá. Ok, hermanos, ya nos vamos a ver qué parar aquí. ¿Cuál es el punto? El que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cuál es el punto? Yo sé que este es un texto un poquito más difícil, pero miren, levanten sus rostros. Les voy a decir, usando todos los contextos, el punto es este. Jesús dijo que Jerusalén la iban a destruir y no iba a quedar piedra sobre piedra. Ahora que estuvimos en mayo antepasado, ya no me acuerdo cuándo fue. Literalmente, antepasado ya. Estuvimos Wilder y yo, le tomé una foto a Will, el hermano, porque las piedras están actualmente tiradas ahí, hermanos. Y da como ver ahí... Y los hebreos orando y lamentándose en el muro de las lamentaciones. Literalmente el piso está así semi hundido porque las paredes estaban altas y los hebreos la cabeza de toro que usaron y todo eso derribaron las piedras.
Fue una catástrofe, feo. Eso sucedió, se cumplió. Pero los discípulos querían saber cuándo y Jesús les dio señales. Todas esas señales, rumores de guerras hubo antes de Jerusalén, antes del año 70. El punto es que el amor se iba a enfriar, unos iban a traicionar. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué significa? El que persevere mirando las señales, confiando en el Señor, cuando estuvieran reunidos, miraran a Jerusalén rodeada de ejércitos. Es Lucas 21:20. Los discípulos, para salvar la vida en el año 70, había que huir a los montes rápido, no pierdan tiempo, había que huir. Entonces la salvación no era del alma, la salvación era de la vida. El que persevera hasta el fin va a ser salvo, ese va a ser salvo de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue castigada. Ese es todo el contexto que usted está leyendo anteriormente. ¿Okay? La palabra fin, hay otros textos que después lo leemos que tienen que ver con el fin del mundo. Como estoy pensando en 1 Corintios 15, y cuando venga el fin, entonces el Señor, que ha suprimido toda autoridad, él se va a someter al Señor. ¿Okay? Hermanos, es increíble. Aquí para. Cuando uno usa el contexto, preguntas básicas: ¿quién escribe, por qué, así que, por tanto, y siempre usa el contexto para encontrar la respuesta. Es increíble. ¿Qué pasa, Marta? Se nos cambia la perspectiva, la idea de lo que yo creía, porque he pasado tantos años leyendo el texto y tratando de aplicarlo a mi vida rápido, interpretándolo en tiempo de celulares inteligentes, ignorando que eran otras costumbres, otros tiempos, otros lenguajes, etcétera, etcétera, ignorando el contexto, y llegaba a conclusiones que simplemente el Señor no decía eso. Simplemente ahora escuchamos en las noticias de un terremoto, de guerras, y decimos, es que ya estamos cerca del fin, pero estamos equivocados porque no se está hablando de eso. Exacto, ese es un error. Cuando la iglesia practica interpretar la Biblia, hermanos, mucho, conviene que venga y estudie todo el capítulo 24 y algunos capítulos de Apocalipsis también. Y se darán cuenta que no es lo que la gente dice. La Biblia es muy clara cuando la usamos con sus propias reglas. Hermanos, gracias.